confiamos en ti, Jesús. Compararla como lo estamos viviendo hoy, circunstancias negativas, entonces desviamos la dirección y salimos de Ciudad de Paz para irnos a relajarnos en otra ciudad. No tengo idea por qué ellos querían ir al lugar de aguas termales cuando ya tenían paz en la ciudad donde estaban. Entonces, ¿a dónde vas? Tú crees que vas a ir a relajarte a otro lugar, pero no puedes ir allá. Tú estás en el lugar seguro cuando tú estás con Dios, cuando tú estás con el Mesías, cuando estás con Cristo. Tú estás en un lugar seguro, tienes paz en medio de cualquier situación. Pero cuando no estamos seguros, entonces vas a un lugar errado. Ellos iban entonces de Jerusalén, de la ciudad de paz, a la ciudad de las aguas termales para ver si se relajaban. Dicen los estudiosos que en las aguas calientes tú te relajas. Entonces ellos iban a buscar paz en un lugar donde no debían buscarla. En el capítulo la segunda pregunta, 24 del mismo versículo, en el versículo 14, Nueva Traducción Viviente, dice así: al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Entonces la segunda pregunta es: ¿de qué hablas? Ellos estaban hablando de la muerte de Jesús. Estaban hablando de las circunstancias que estaba ocurriendo. Eso es lo que generalmente hacemos cuando pasan situaciones difíciles. Estamos habla y habla y habla y habla. Es más, si prendemos el celular nos llegan notificaciones en las noticias del COVID. Si fuera en aquel momento, tuvieran celular, hubiesen prendido el celular y llegan notificaciones de la muerte de Jesús. Y se murió Jesús. Y el que decía que era el Mesías murió. Y aquel que sanaba murió. O sea, parece que recibimos más notificaciones de WhatsApp y de las redes sociales que notificaciones del cielo. Mira, te voy a decir algo. Apaga las notificaciones de las redes sociales y prende las notificaciones del cielo. Cuando comienzas a recibir las notificaciones del cielo, tu mirada va a ser diferente, tus palabras van a ser diferentes. Pero esta gente estaba pendiente más de lo que sucedía, estaba más pendiente de las circunstancias. Es como nosotros que estamos más pendientes de lo que está sucediendo con el COVID y estamos menos pendientes de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo. Mira, cuando comenzó esta pandemia, algo en los cielos se está haciendo. La gente está comenzando a orar, la gente está comenzando a volverse a Dios, pero todavía no todos. Y por eso es que todavía no se va el COVID, porque la gente no termina de entender que el único que puede hacer algo con esto es Dios. Es el único que puede hacer. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Mira, estoy convencido de que si comienzas a encender las notificaciones del cielo, vas a ver todo diferente. Entonces la primera pregunta es: ¿a dónde vas? La segunda es: ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? Te aseguro que nosotros estamos comenzando a hablar de las circunstancias. Si nos estamos llenando de notificaciones de aquí de la tierra, ya hablamos de las circunstancias, pero si nos llenamos de las notificaciones cielo, hablamos de cosas del cielo. Entonces, dedícate a aprender las notificaciones de allá arriba. La tercera pregunta es: ¿con quién vas? ¿Con quién vas? Dice el versículo 15 en Nueva Traducción Viviente: mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Entonces estaban caminando dos discípulos de Jesús que habían sido enseñados por el mismo Jesús y estaban hablando de las circunstancias, estaban hablando de la pandemia, estaban hablando del virus, estaban hablando de la muerte en vez de hablar de resurrección, porque Jesús le había dicho que Él le iba a resucitar al tercer día. Pero ellos estaban más concentrados en la muerte. Ellos estaban más concentrados en la pandemia. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero ¿con quién vas? Si la persona que va a tu lado sigue hablándolo, la circunstancia, y tú te vas a conectar con esa persona. Pero Jesús entró, fue el tercero. Y cuando Jesús entra, todo comienza a cambiar. Entonces, por eso te digo, depende de con quién camines. Dios está aquí con nosotros. Calma. Él dice: calma, yo estoy aquí. Dios dice: calma, yo estoy aquí. Pero cuando nosotros caminamos inconscientes de que Dios está ahí, entonces nosotros hacemos cualquier cantidad de cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Comienza a caminar consciente de que Dios está
Dios está con nosotros. Y eso debemos de tenerlos bien claro. Cuando Dios está con nosotros, pasan cosas. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, pasan cosas. Entonces generalmente nosotros caminamos como inconscientemente de que Dios está ahí. Inconsciente es como que camina como que das por sentado que está ahí. Es como cuando tú vas a manejar y ya tú has aprendido a manejar bicicleta y ya tú te pones y manejas tranquilamente, inconscientemente. Pero tú tienes que ser consciente de que Dios está ahí. No puedes dejar por sentado que Dios está. No. Tú tienes que ser consciente de que Dios está ahí. Cuando tú eres consciente de que Jesús, de que Dios camina contigo, cosas suceden. Cosas increíbles suceden. Dice la Biblia, y Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque ellos comienzan a vivir una vida sobrenatural, extraordinaria. Y eso es lo que tú y yo tenemos que comenzar a hacer, caminar por encima de las circunstancias, caminar por todo lo que está sucediendo por encima, hablar por encima de las circunstancias. Entonces la cuarta pregunta está en el versículo 17. Entonces Jesús les pregunta, ¿de qué vienen discutiendo? ¿No sabe Jesús de qué están discutiendo? Claro que lo sabe, pero es que la actitud de Jesús era diferente. ¿De qué están discutiendo? Tan profundamente por el camino. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Es como que Jesús, el mismo Jesús que le habían sucedido estas cosas, no quería hablar de las circunstancias, sino que ya no se iba a anclar, no se iba a estancar, no se iba a quedar en la muerte. Ahora está hablando de resurrección. Comienza a cambiar tu vocabulario y ya no sigas hablando de muerte, sino comienza a hablar de vida, de resurrección. Comienza a hablar de las promesas de Dios. Comienza a hablar de lo que Dios tiene, de lo que Dios va a hacer. Comienza a hablar de eso. Cambia tu actitud. La actitud de Jesús era diferente. Los dos estaban entristecidos. Dicen que la cara de ellos estaba cargada de tristeza. Es más o menos lo que nos está sucediendo, cargados de tristeza o cargados de miedo. Pero Jesús le dijo, ¿pero qué ha pasado en estas situaciones? ¿Qué ha pasado? Y entonces Cleofas como que se molesta y lo regaña. Tú eres el único que no sabe qué está pasando. Es el único que tiene una actitud diferente. Que digan eso de ti donde te encuentres. Que seas el único que tenga una actitud diferente. Y viene la quinta pregunta. Y la quinta pregunta está en el versículo 19. Dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Entonces dice el versículo 19 en adelante, dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta, ya no era el Mesías, ahora el profeta, que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y dicen los discípulos de Jesús, los que tuvieron 3 años con él, los que estuvieron viendo todo lo que veían, lo que escuchaban, todo lo que enseñaba, ver lo que dicen. Dicen, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Entonces ellos ya estaban dudando de que era el Mesías, ahora nada más era el profeta. Cuando tú estás inmerso en las circunstancias, tú comienzas a dudar hasta de Dios, comienzas a dudar de todo, pero cuando tú estás inmerso comienza a cambiar, todo cambia la mentalidad, cambia lo que estás pensando, comienzas a vivir como Dios quiere que vivas. Las cosas van a comenzar a ser sobrenaturales, vas a comenzar a ver cosas por encima de las circunstancias, vas a comenzar a caminar por encima de las circunstancias, las acciones de Dios, y que yo oro en el nombre de Jesús para que hoy, donde quiera que me escuches, puedas recibir estas 3 acciones de Dios. La primera acción es la que lo hacemos generalmente nosotros a través de las redes y que lo hacemos en los servicios. La primera acción está en el versículo 27. Dice que Jesús les abrió las escrituras. Entonces dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo, que tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar. Ahora nosotros nos concentramos siempre en las promesas de Dios en la Biblia. Es cierto,
Dicen que algunos que 5,000 promesas en la Biblia. Pero no solamente hay promesas, hay exhortación, hay bendición, hay mandamientos. Déjame decirte algo, para que haya promesa debe haber obediencia. Escúchame eso, te lo repito, para que haya promesa debe haber obediencia. Nosotros queremos recibir las promesas sin obedecer a Dios, pero todo comienza con la obediencia para recibir las promesas. La obediencia primero, promesas después. Pero entonces Jesús les abrió las Escrituras, que en el nombre de Jesús, a través de las Escrituras, tú puedas entender que hay promesas de Dios para ti, pero también exhortación para que seas obediente. Lo segundo que le hizo el Señor, dice el versículo 30 del mismo capítulo 24, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, dice, al sentarse a comer, tomó pan y lo bendijo. Ellos siguieron caminando hasta Emaús. Cuando llegaron a Emaús y se sentaron, entonces celebraron la Santa Cena, la Eucaristía, como tú quieras llamarla, pero Jesús partió el pan, y cuando parte el pan, dice, de pronto, el versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Primero les abrió las Escrituras y segundo le abrió los ojos. Yo oro que así como Eliseo oró por su siervo Gehazi y le dijo, Dios, que abra los ojos y vea que hay muchos más los que están con nosotros que lo que está contra mí. Mira, ahí dice que los que están contra mí, pero permítame cambiarlo. Te voy a decir que lo que está contra ti. Como estamos hablando de virus y de pandemia, que eso es lo que generalmente hablamos, porque tenemos encendido las notificaciones del WhatsApp y de las redes sociales y no las del cielo. Entonces, como estamos hablando tanto de eso, entonces yo te voy a decir esto. Aunque tú estés pendiente de esto, el Señor está pendiente de hacer algo. Hay muchos más de los que están con nosotros que lo que está contra nosotros. Dios está haciendo algo y yo quiero en el nombre de Jesús que donde quiera que te encuentres, Él abra los ojos, Él abra tus ojos para que tú veas que lo que están con nosotros son mucho más que lo que está contra nosotros. Hoy yo me levanto, yo declaro, hoy en el nombre de Jesús, Dios abre mis ojos para ver los que están conmigo, que son mucho más que aquello que está contra mí. Y lo otro que hizo el Señor, y me encanta porque los ojos puede ser pero temporal. Que te abran la mente es eterno. Dice, los griegos utilizaban la mente como el corazón, el alma completa. Mira lo que dice Lucas 24, 45, el versículo 45, dice, y entonces abrió la mente para que entendieran. Pero todavía, escúchame, le habían abierto las Escrituras, le habían abierto los ojos, pero todavía tenían miedo. En el versículo 38 dice que Jesús le dice, ¿por qué siguen asustados? Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Dos cosas que anulan la fe, el miedo y la duda. Dos cosas que estamos viviendo hoy en día durante la pandemia, dos cosas que están haciendo que tú no tengas fe o que no estés viendo la fe. Recuerda que la fe es Dios habla, yo creo y eso se hará. Eso es la fe. Pero cuando estamos más pendientes del miedo y de la duda, la fe se anula. Y yo decreto en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que tú a partir de este momento vas a poner por encima la fe que el miedo y la duda. En el nombre de Jesús, que Dios abra la mente. A veces nosotros queremos como abrirle el cerebro a la gente, abrirle la cabeza y comenzar a declarar algo en la mente. Que Dios abra tu mente, que Dios abra tu corazón, porque ahí va a comenzar a haber algo eterno, que va a comenzar a derramar Dios algo eterno en ti. En el nombre de Jesús. Si tú no has recibido al Señor como tu suficiente Salvador, es el momento de hacerlo. Ora a Él y dile, Señor Jesús, yo quiero que seas mi Salvador, perdona mis pecados. Yo quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Al hacer eso, tú comienzas a vivir una vida diferente. Y los que somos cristianos, parece que estuviéramos dormidos.
Pero no, levántate, vamos a despertarnos, vamos a decirle a Dios que cuenta con nosotros y comenzamos a vivir una vida sobrenatural y vamos a estar caminando por encima de las circunstancias. Vamos a caminar por encima de las circunstancias. Mira, alguien que caminaba por encima de las circunstancias era José. José, un hombre que se levantó, un niño que se levantó un día normal, se puso su túnica de colores y los hermanos lo vendieron. Y lo vendieron así y fue esclavo de Potifar. Es más, fue tanto la cosa que Dios estaba con él, que dice, a pesar de que era esclavo, Génesis 39:2, dice que Dios estaba con él y lo bendecía siendo esclavo. Pero también la mujer de Potifar lo acusó falsamente, lo mandó a la cárcel y también en la cárcel decía, Dios estaba con él y todo lo que hacía le prosperaba. Pero era tanto así que a veces como que Dios necesita que tú pases por las circunstancias para que sepas, hay momentos en que no te lo va a cambiar porque necesita probarte. ¿Sabe qué? José, no existe un registro de queja de José, pero tú y yo espero que al final de los días puedan decir eso, que no exista registro de nuestras quejas. Espero que sí sea así. Pero lo que me encanta es que al final de los días de José, dice Génesis 50:20, ustedes, hablándole a los hermanos, pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Que tú y yo, un hombre como José, que caminó por encima de las circunstancias, pueda enseñarnos a nosotros a caminar sobrenaturalmente, que podemos caminar por encima de las circunstancias. Dios no se ha ido. Dios está con nosotros. En la pandemia Dios no se ha ido. El Espíritu Santo sigue con nosotros. Él está ahí. Aunque nosotros caminemos inconscientemente de que Él está aquí, Él está aquí con nosotros. El Señor sigue estando ahí. Es más, nos carga con sus brazos. Nos carga y en los momentos más difíciles, Él es quien nos tiene cargado. Y Él es quien pelea por nosotros. Él está con nosotros. Calma, yo estoy aquí, dice el Señor. Aunque caminemos, aunque toda la historia Dios ha caminado con nosotros, nosotros caminamos como si Él no estuviera. Pero te tengo una noticia, la más maravillosa noticia que existe, y es que Él sigue estando con nosotros. Gracias por estar ahí en las redes sociales, CAP 180, CAP ICDC PLC, te bendecimos donde quiera que te encuentres. Hoy quiero decirte que pues nosotros estamos recibiendo donaciones, ya que ICDC está en la calle llevando ropa, comida a los que necesitan. Podemos hacerlo a través de la cuenta que te vamos a dejar acá al final, pero sobre todo quiero bendecirte donde quiera que te encuentres. Quiero darte esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz en medio de esta situación. Gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. Creemos en ti, Jesús.